Miércoles de la octava de Pascua. Lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Salmo 104. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo les impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta, poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte, clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces se les dijo: qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos, y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Esto les dijeron: en verdad el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Del relato de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan van hacia Jerusalén, hacia el templo, y se encuentran con el tullido de la puerta hermosa. Un relato tan increíble pero tan cierto. Para nosotros los cristianos, especialmente para los que sabemos qué significa el amar a Dios por sobre todas las cosas, sin importar muchas veces las situaciones económicas que tengamos o que nos toquen vivir. Sabemos perfectamente que de una de otra manera, cuando nuestro corazón está puesto en el Señor, nosotros tenemos todas las abundancias que de Él pueden proceder. Dios nos bendice de una manera sorprendente a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso para todos nosotros el poder seguir a Jesús no solo significa tener nuestra fe puesta en Él, sino también saber que todo lo que necesitemos, todo lo que en nuestra vida necesita a nivel espiritual como también a nivel humano,
Dios nos proveerá en nuestras angustias y en nuestras necesidades. Esto significa entonces que para Dios es importante que nosotros podamos tener lo necesario para vivir. ¿Y qué es lo necesario para vivir? Lo necesario para vivir es tener un buen trabajo, tener una economía estable, tener principios y valores que nos lleven a que ese trabajo y esa economía no nos perturbe de la cercanía con Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestra existencia. Porque si bien es cierto, todos nosotros sabemos que los bienes de este mundo quedan en este mundo, pero es necesario reconocer que esos bienes son marcados por una bendición especial de Dios para con nosotros. Aquel hombre tullido está entrada de la puerta pidiendo limosna y le pide a Pedro y a Juan una moneda, que se compadezcan de él y le den una moneda. Pedro y Juan, no apegados a los bienes de este mundo y sabiendo que los bienes de este mundo son parte del diario vivir, le dicen a aquel hombre: no tenemos oro ni plata. Y es que miren, queridos hermanos, todos nosotros debemos de saber que el oro y la plata en este mundo no son solamente para obtener bienes y servicios a cambio de ese dinero. No solo es para que ese dinero se acumule, no solo es para que nos sirva de seguridad en nuestras necesidades. El dinero tiene también un cometido especial, y es hacernos capaces de compartir lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos bendice. Es cierto, muchas veces yo podría tener mucho dinero, pero no tener fe, no tener realmente la capacidad de poder creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque confío más en bienes de este mundo que en los bienes espirituales. Y eso es lo que ahora nos enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿En quién está nuestra confianza? ¿Está nuestra confianza puesta en el dinero o puesta en Jesucristo? Vuelvo a repetirles, las bendiciones de Dios llegan de diferentes maneras. Y cada uno de nosotros podría tener suficiente dinero, podría ser un millonario, pero si su corazón está vacío, toda aquella riqueza, ¿de qué le sirve? Mientras que usted puede ser millonario, puede tener dinero o también puede no tenerlo y tiene la presencia de Jesús en su corazón, en su vida. Esa presencia no solo es necesaria, sino también importante. Pero a pesar de que nosotros podamos en este mundo tener una fe muy fuerte en el Señor, necesitamos recordar que estamos en este mundo, y al estar en este mundo, todos nosotros necesitamos de los bienes de este mundo. Por lo tanto, no podemos rechazar en ningún momento la bendición que nos proviene de Dios y que nos da este mundo a través de nuestro trabajo, a través de nuestro esfuerzo, cuando obtenemos un bien a cambio de nuestro trabajo. Llámese esto un sueldo económico, un dinero que nos hace, como les decía, que nos hace permanecer firmes y sólidos y estables en nuestras necesidades. Es así entonces como no podemos en ningún momento rechazar, ¿verdad?, la bendición de Dios, porque en los momentos más difíciles Dios sabe cómo nos va bendiciendo, Dios sabe lo que nos va dando. De esa manera entonces nosotros debemos de ser bien astutos. ¿Se recuerdan de aquella historia que Jesús le cuenta a sus discípulos, de aquel hombre que al haber defalcado a su amo, astutamente comienza a hacer vales para tener quien lo recibe en su casa? Y Jesús dice: ustedes no le pongan su corazón al dinero, más bien con el dinero de este mundo creen amigos que los puedan recibir, amigos que los puedan
proteger en sus angustias y en sus momentos difíciles. Esto quiere decir entonces que los bienes que Dios nos da no solo son para nuestro propio egoísmo, para cubrir nuestras necesidades o para cubrir muchas veces nuestros caprichos. Realmente las bendiciones que Dios nos va dando son para que nosotros podamos bendecir a otros menos favorecidos. En su momento oportuno, en su momento llegado, Dios te va a recompensar por esa ayuda a aquel hermano. Tal vez ese hermano no te lo devuelva. El favor que le hiciste te lo va a devolver otra persona. Y por eso muchas veces nosotros debemos de aprender que lo importante no es que yo me aferre, que yo me aferre a una situación económica, sino que yo deba de saber cómo se administran los bienes para que la bendición de Dios me continúe llegando y continúe siendo parte de mi vida. Muy bien. Ya nos alargamos en algunas cosas, ¿verdad? Pero no era eso solamente el mensaje. O sea, cuando aquel hombre les pide a Juan y a Pedro una moneda, viene Pedro y le dice, mira, ¿me ves en mi bolsillo, me ves en mi rostro, que soy alguien que tiene oro y plata? Nosotros, le dicen, no tenemos ni oro ni plata, una condición muy necesaria para el misionero del Señor, para el evangelizador del Señor. Todo evangelizador, todo llamado por el Señor, no tiene oro ni plata. Es una de las condiciones en las que uno también como sacerdote, como religioso vive. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, le dice Pedro. ¿Y qué es lo que le dan? Lo más grande, lo más valioso, lo más sustentable para aquel hombre. Eso es lo que le dan. No tenemos ni oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, lo toman de la mano, pero en el nombre de Jesús, ponte de pie y camina. Dice los Hechos de los Apóstoles que en aquel momento en que Pedro le dice aquello y lo toma de la mano, sus tobillos se fortalecen y se pone de pie y camina. Queridos hermanos, en la vida todos nosotros no solo debemos de saber que no solo es importante compartir nuestros bienes económicos, sino también es importante compartir nuestra fe. Esa fe que nos lleva a ser valientes, que nos lleva a ser fuertes, esa fe que hace de nosotros hombres y mujeres nuevos, hombres y mujeres totalmente transformados en el Señor, totalmente regenerados en la misericordia de Dios. Y por eso nosotros no solo compartimos nuestros bienes, también es importante compartir nuestra fe. Y de ahí entonces todos nosotros podremos confirmar lo que ya hemos dicho, lo que hemos hablado en algunas ocasiones, ¿verdad? O sea, no solo basta tener fe, también hay que tener obras que nos acompañen y que nos confirmen nuestra bondad, nuestra caridad, nuestra solidaridad con el que sufre, con el que padece. De ahí entonces, ¿verdad? Caminamos ahora con los discípulos de Emaús. ¿Quiénes son los discípulos de Emaús? El evangelista Lucas nos pone un nombre, nos pone a Cleofas. ¿Se recuerdan quién es Cleofas? ¿Se recuerdan? Si no se recuerdan, quiero decirles, queridos hermanos, que Cleofas, ¿verdad?, es uno de los nombres o de los títulos que recibe Pedro. Pedro en su momento en el Evangelio, ¿se recuerdan? Jesús le llama Cleofas. Esto quiere decir, ¿verdad?, que si no es el Pedro como apóstol primado, es el título para las personas que son duras de corazón, que no son duras de conciencia, que son muy, pero muy difíciles de poder convencer en lo que sucede y en lo que pasa.
van de camino discutiendo qué es lo que ha sucedido, o sea, van cegados pensando de que el Jesús que conocieron iba a ser el libertador de Israel y de la esclavitud que estaba viviendo por opresión del Imperio Romano. Van discutiendo eso en el camino. Fíjense, son 12 kilómetros que distancian de Jerusalén hacia Emaús. 12 kilómetros, están yendo a pie. Entonces en el camino van discutiendo, ¿verdad? Lo que ha pasado, van discutiendo todo eso, cuando de repente en el camino se les agrega una persona. Ya saben ustedes, muchas veces cuando uno camina y va tranquilo platicando con otras personas, de repente, ¿verdad?, se agrega alguien y pues ya te hace plática, te hace conversación, y pues tú te sueltas y cuentas y hablas y empiezan a ver tantas cosas, ¿no? Entonces igualmente ellos, aquella persona se acerca a ellos y comienzan a hablar con él, comienzan a contarle, y él les dice, bueno, ¿y de qué van discutiendo? Pues de qué van discutiendo, y ya le dicen, pues de Jesús Nazareno, el que hacía milagros, el que hace poco lo asesinaron, hace 2 días que lo asesinaron, y entonces pensamos que iba a ser el libertador de Israel, pero no fue así. O sea, vamos decepcionados, vamos totalmente fuera de nuestro pensamiento. Y entonces Jesús les dice, bueno, ¿acaso la Escritura no decía todo eso acerca de Jesús? ¿No dice la Escritura que el Mesías tiene que padecer, tiene que sufrir? Y a lo largo de esos 12 kilómetros les explica todo el sentido de la Escritura. ¿Cuál es la dificultad allí, queridos hermanos? Muy bien, si Pedro y Juan, que nos han narrado los Hechos de los Apóstoles, tienen una confianza plena en el Señor Jesús y lo levantan a aquel tullido, ¿por qué el corazón del ser humano, cuando pierde algo, cuando pierde a alguien, cuando no le encuentra sentido a la vida, por qué se le dificulta tanto el poder ver con claridad? Y es lo que le está sucediendo a los discípulos de Emaús. Y esos discípulos de Emaús somos nosotros. En los problemas, en las dificultades, muchas veces, en las situaciones más complicadas, no vemos con claridad. Cuando quiero contarles que cuando yo perdí a mi abuela, que ella pues el Señor se la llevó a su presencia, yo quedé por un par de horas, quedé casi sordo. Y yo le decía a mi hermano, a mis tías, que me hablaran fuerte, porque realmente no escuchaba nada. La misma impresión, la misma situación que ya hemos vivido. Yo viví todo el tiempo con mi abuela, me crié con ella. Entonces fue bastante impactante ese momento. Y no porque uno no tenga fe, sino porque son momentos en la vida que uno, por más fuerte que quiera ser, la debilidad humana siempre te vence, siempre te gana. Porque la muerte sigue siendo el gran misterio para todos nosotros. Una muerte a la cual no le tenemos miedo, tenemos la seguridad de que Cristo Jesús nos resucitará con Él, pero aún sigue siendo ese misterio. Entonces igual, los discípulos de Emaús van cegados. Y Él les empieza a explicar la Escritura, desde Moisés hasta los profetas. En la vida todos nosotros en el camino debemos de buscar la manera de cómo hacer que esa palabra de Dios nos ilumine y nos guíe, como esa palabra de Dios se nos interprete.
Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros buscando nuestras Eucaristías, buscando formaciones, buscando predicaciones, buscando todo lo que sea necesario para poder escuchar esa palabra de Dios explicada y manifestada a través de los hermanos que podamos escuchar y con los que podamos compartir. Muy bien. Entonces, ya cuando están por llegar a Emaús, él hace que va a seguir adelante, que va a seguir caminando, que no se tiene que detener ahí. Y ellos lo invitan a que pase con ellos porque la tarde está cayendo, ya va a ser de noche y pues en descampado es mejor que él pase a la casa de ellos. Muy bien. Dice el Evangelio, nos narra el Evangelio, que entraron, se pusieron a la mesa para comer, para compartir el pan. Y cuando él toma el pan y lo fracciona, se les abren los ojos y se dan cuenta que era Jesucristo. Y se les desaparece, dice el Evangelio. ¿Qué significa todo eso, queridos hermanos? ¿Qué significa? Fíjense. Es importante reconocer que a Jesús ya no le veremos físicamente, sino que lo encontraremos en la fracción del pan. ¿Qué es la fracción del pan? La Eucaristía. La Eucaristía. En la Eucaristía encontraremos la presencia real y verdadera de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí quiero tocar un tema bastante delicado, pero también bastante fuerte. Porque muchas veces cuando nuestros hermanos protestantes llegan a predicarnos y a decirnos, y nosotros muchas veces tenemos ese pensamiento de decir, es que es el mismo Dios al que alabamos, ese es el mismo Dios en el que creemos, no es el mismo Dios, queridos hermanos. Les explico por qué. Porque en las comunidades cristianas evangélicas la Eucaristía no se hace en ningún momento. Se hacen recuerdos de la cena del Señor, pero no se tiene una presencia real eucarística. Y por eso es que no podemos decir nosotros que es el mismo Dios. ¿Cómo va a ser el mismo Dios en un lugar donde yo no voy a tener a Jesús vivo y presente delante de mí? Y por eso cuando a los discípulos de Emaús se les desaparece en la fracción del pan, nos confirma a nosotros, nos confirma que Jesucristo estará por siempre presente, vivo y realmente con todo su ser en la Eucaristía. En la Eucaristía encontramos al Jesús vivo, al Jesús verdadero, al Jesús presente en toda su esencia de su cuerpo, de su sangre, de su divinidad. Y por eso nosotros debemos de estar muy atentos a que no se nos mienta, a que no se nos engañe, queridos hermanos. La Eucaristía sigue siendo la verdadera y real presencia de ese Señor Jesús que deja de verse a los ojos humanos para que se empiece a ver en los ojos espirituales de nuestra fe. Ojos espirituales de nuestra fe, donde realmente el Señor se manifiesta en cada Eucaristía. Cuando vamos delante del Santísimo Sacramento, nosotros vemos a Jesús, estamos con Jesús, compartimos con Jesús, y en la Eucaristía igualmente. Cuando usted va a la Eucaristía, el momento de la consagración es el momento en que el sacerdote, por sus manos consagradas, hace presente el gran milagro donde Jesucristo nuevamente se hace presente y se manifiesta con toda su humanidad en aquel trozo de pan y en aquel poco de vino. Dejan de ser vino, dejan de ser pan para convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor. Hoy los discípulos de Emaús nos confirman que Jesucristo ya no le podemos ver físicamente, pero sí le podemos ver
espiritualmente presente. Le podemos ver en la Eucaristía, le podemos ver a ese Dios de amor, a ese Dios de misericordia, a ese Dios que se ha querido donar. Los discípulos de Maús, entonces, al ver que se desaparece Jesús y al reconocer que Jesús y se les abren los ojos, inmediatamente salen de la casa de Maús para irle a anunciar a los demás: realmente el Señor ha resucitado. Se le apareció a Simón, se le apareció a los demás. Entonces también a nosotros se nos aparece Jesús. Seamos testigos de ese Jesús que está, como les digo, vivo y realmente presente en la Eucaristía. Cuando vamos a misa y se nos dice vayan en paz, se nos manda a ir a anunciar que realmente Jesús está vivo, que realmente Jesús está presente en la Eucaristía. Seamos nosotros, queridos hermanos, testigos fieles, al igual que los discípulos de Maús, de un Jesucristo vivo y presente en cada Eucaristía. Démosle like a este video, compartámoslo, activemos las notificaciones e invitemos muchos más hermanos a suscribirse. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.